Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos todos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si os parece, nos ponemos de pie, oramos y comenzamos la reunión. Señor, te damos las gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado hasta hoy. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con los hermanos para adorarte, glorificarte, para dedicar este tiempo para ti, para cantar tus alabanzas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo lo que vamos a hacer. Que el Espíritu Santo nos ayude y Señor, que podamos glorificarte, que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Y, Señor, que tú también estés con cada cosa que vamos a hacer, que tú también prepares nuestros corazones para el mensaje. Y, Señor, que nos vuelvas a edificar y a iluminar. Que tú estés con los enfermos, con los hermanos que no pueden venir esta mañana. Que los bendiga allí donde se encuentra y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir lo penoso en mí. Ayúdame a creer. Tu palabra siempre en mí, su fruto has de ser. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guardaré en la tentación, sabiduría me da. Mojar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todo
ser, Cristo es Señor. Es la luz que rompió las tinieblas, abres mis ojos, Señor. El Creador de esta vida que adora, mi esperanza aquí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, oh mi Dios, eres tan hermoso, eres tan grandioso, eres digno de mi adoración. Rey de los cielos, recibe la gloria, quiero vivir junto a ti. Con humildad tú viniste a la tierra, te hiciste pobre por mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, oh mi Dios, tú eres tan hermoso, eres tan grandioso, eres digno de mi adoración. Jamás saber lo que costó morir por mí en una cruz. Jamás saber lo que costó morir por mí en una cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, oh mi Dios, eres tan hermoso, eres tan grandioso, eres digno de mi adoración. ¿Podemos sentarnos? Ayúdame a creer, le hemos pedido al Señor en la primera canción que hemos cantado. Tu palabra siembra en mí y muestra a Cristo. Como creyentes necesitamos creer más y más. Necesitamos que nuestra fe aumente más y más cada día. Aumentanos la fe, pidieron los apóstoles a Jesús. Pues de la fe nos va a hablar esta mañana nuestro hermano Ian. La fe y la oración. Creer en esperanza contra esperanza. Así ha titulado su mensaje, que estará basado en 1 Samuel, que habla sobre la esterilidad de Ana. Me ha pedido que comparta con vosotros la lectura del pasaje de Hebreos 11, 1 al 13, el famoso pasaje que habla de la fe, los héroes de la fe. Así que vamos a leerlo si tenéis vuestras Biblias. Hebreos 11, 1 al 13. Que dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios,
de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tienda de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué es la fe? Este pasaje que hemos leído dice que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo veo que la fe es algo innato en el ser humano. Todo el mundo muestra cierto tipo de fe. En un sentido más superficial, pues usamos la fe a menudo, como cuando estamos esperando recibir un aprobado o un suspenso en un examen. Decimos, tengo fe en que voy o que no voy a aprobar. O cuando nos preguntamos si le gustaremos a ese chico o a esa chica, o como cuando estamos esperando si nos saldrá o no ese trabajo que buscamos. Solemos decir, pues no tengo mucha fe en recibir ese trabajo para el que eché el currículum. Así que sin darnos cuenta, usamos casi todo el mundo ese tipo de fe. Un poco más superficial, como digo. Pero después también usamos, creyentes y no creyentes, una fe más trascendental. Una fe, diríamos, de vida. Que tiene que ver más con dónde ponemos nuestras pasiones y nuestras esperanzas en la vida. Las personas que no creen en Dios pueden pensar que no tienen fe, que la fe es solo o sirve solo para confiar en Dios. Pero no es así. No creo que nadie pueda vivir sin una fe en algo, sin un leitmotiv, ¿no? Como se dice ahora. Porque si no vivimos para Dios, vivimos motivados, impulsados por otra cosa, de las muchas otras cosas que nos ofrece este mundo. Puede ser el éxito, la fama, el poder, el dinero, el amor, la sexualidad, cosas buenas en realidad, pero no tan buenas para confiar y esperar de ellas la satisfacción plena de nuestra vida. Cuántas personas exitosas, famosas, adineradas y apoderadas y poderosas se han destruido a sí mismas y a otros a su alrededor por poner su afán y dedicar su vida a estas cosas en las que confiar. Pero estas personas de Hebreos confiaron en Dios y no fueron defraudados. Romanos 10:11 dice, todo el que confía en Él no será defraudado o avergonzado. Estas personas de las que nos habla Hebreos pusieron su confianza en Dios, como nos dice el versículo 13, y murieron sin haber recibido aún la herencia eterna, lo prometido para los que confían en Él. Si dice que las reconocieron desde lejos y confesaron incluso que aquí en la tierra era extranjero y peregrino. Y todos estos personajes pues agradaron a Dios
porque sin fe es imposible agradarle, ¿no? Como dice en Hebreos, y recibieron aquello a lo que todo el mundo aspira, que es la justicia, ¿no? La salvación. Su fe les justificó. Abel recibió testimonio de ser justo, nos dice. Noé se nos dice que la heredó, la justicia. Abraham, quien creyó, como dice en Romanos 4, contra toda esperanza, su fe le fue contada por justicia porque creyó y esperó en la promesa de Isaac, a pesar de su edad y de la de su esposa, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. A todos ellos, su fe los justificó, los salvó. Y aunque no sin sufrimiento, ¿no? O prueba o sacrificio. Pero es que otro tipo de fe no los tiene. Pues yo creo que sí, todo tipo de fe conlleva sus sufrimientos, sus sacrificios. Por ejemplo, los padres que están súper ocupados, pues tienen que sacrificar el tiempo con sus hijos, con su familia. Las personas que son algo codiciosas, pues terminan sacrificando su integridad, otros sacrifican por sus intereses la privacidad o su dignidad. Pero una vez más, y termino, todo el que confía en el Señor no será defraudado o avergonzado. Así que podemos tener la tranquilidad de confiar en Dios, el único que sabe cómo somos, quiénes somos, lo que necesitamos, y no seremos defraudados ni avergonzados. Vamos a concluir terminando leyendo estos versículos del Salmo 40, del 1 al 4. Que dicen así: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Pues vamos a tener nuestro tiempo de oración, que solemos tener cada domingo, y vamos a poner aquí los motivos. Vamos a alabar a Dios por su justicia, por su hermosura. Vamos a darle las gracias por habernos dado esa fe, por habernos justificado y habernos salvado en Cristo, por habernos dado a conocer a Cristo. Y finalmente vamos a pedirle que nos la aumente cada día. Necesitamos que Dios nos aumente cada día la fe y nos dé la paciencia para esperar y descansar cada día más en Él, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Pues vamos a orar. Señor, gracias porque un domingo más, Señor, estamos aquí congregados en tu nombre, Señor. Gracias porque también hoy es un domingo, celebramos un domingo especial, Señor, por la entrada en Jerusalén, Señor. Padre Santo, que tú sigas bendiciéndonos, Señor, que siempre tengamos en mente de hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Padre Santo, también te pedimos por los enfermos, que tú estés con cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, alivies la enfermedad que cada uno tenga, Señor, y que confíen y confiemos en ti, Señor. Padre Santo, también te pedimos por la escuela dominical, por los jóvenes, por los niños, Señor, que tú les bendiga y les guardes, Señor.
perdona nuestros pecados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor, por la fe que un día tú pusiste en nuestro corazón, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la luz que podemos tener en Él. Gracias, Señor, porque esa luz nos evita de caer en tentaciones, en el mal, nos guía en el camino, nos ayuda, nos edifica, nos hace crecer personas y sobre todo nos da el calor espiritual que necesitamos y el lleno espiritual que necesitamos para vivir la dicha y la paz. Y Señor, por eso te pido que nos aumentes la fe cada día. Que cada día más, Señor, nos ayude a verte a ti, a buscar tu luz y tu amor, tu gracia nos alumbre cada día más en nuestro corazón y tu gracia. Señor, que tú nos hagas ver la importancia cada día más de vivir de esta forma, buscándote a ti, alimentándonos de ti, y Señor, que tu luz brille también en nosotros y otros puedan verlo. Señor, te pedimos que tú ahora estés con Ian, Señor, el mensaje, la exposición de la palabra, Señor. Que bendigas a Él, nos bendiga a todos nosotros y nos edifique una vez más. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir con un coro más. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión? Entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué tal lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, vino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo,
confía en él. Buenos días a todos. Si podéis ir abriendo vuestra Biblia o entendiéndola según el caso en el primer capítulo de 1 de Samuel. Y hoy empezaremos una serie en este libro, el 1 de Samuel, que calculo que terminará sobre el año 2030. ¿No? No sé si soy el único, creo que hoy quizás soy el único que viene de una cultura poca católica. Y una cosa que, sobre todo sobre esta fecha, que me choca un poco es, aparte de pues, el problema evidente de tener imágenes del Hijo de Dios, ¿no? Es si te fijas que son siempre la misma imagen. Un Jesús triste, angustiado, un Jesús sufriendo, mirando al cielo, con los ojos azules y la piel blanca, claro. Y no sé, sería interesante quizá pues de vez en cuando ver un trono, una procesión de un Jesús callando la tempestad con una palabra, un Jesús diciendo yo soy y se caen los soldados, ¿no? Un Jesús, pues una cruz de vez en cuando vacía, como realmente está. Un Jesús saliendo de la tumba y quitando el polvo, ¿no? Algo así, para cambiar la cosa, ¿no? Aún así, es complicado, si en tu cosmovisión cabe, ilustrar visualmente el Hijo de Dios. Como leemos en Apocalipsis capítulo 1, es muy complicado. El apóstol Juan, en el capítulo 1, de hecho, le falta palabras, no es capaz de describirlo. Lo dice así. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Su pie semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Como mola la imagen, la casi imagen que está recuesta de escribir, ¿no? Daría, creo yo, bastante miedo en una procesión de Semana Santa. Pero a la vez, aunque sea una única imagen, quizá la imagen que representa el típico Jesús supuestamente que vemos en la calle puede representar el momento en el cual estamos sufriendo, Él mejor nos entiende. Un Jesús aislado, solo, en todo oscuro, sufriendo la ira del Padre, sufriendo la carga del pecado de todo su pueblo durante todos los siglos. En ese momento, Dios mío, ¿por qué te olvidas de mí? En un momento en que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, en nuestros sufrimientos, angustias, tribulaciones, situaciones difíciles, la que sea, ¿no? Quizás esa imagen de Cristo ilustra mejor el momento en el que nos entiende perfectamente. Y de hecho, ha sufrido Él infinitamente más que cualquiera de nosotros. Y eso, como ha mencionado Salvador en su oración, que es hoy, Domingo de Ramos. Fijaros cómo describe ese momento de la entrada en Jerusalén el profeta Zacarías. Medio milenio antes, más o menos el año 480 a.C., lo dice así. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo
de Asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Un rey justo, pero humilde. Un rey que nos entiende. Esta mañana estaremos viendo un caso particular de sufrimiento en la vida de esta mujer, Ana, y sin quitar la importancia y la realidad que son este momento de sufrimiento en nuestra vida, a la vez podemos descansar en que incluso nosotros, que igual que hubo un propósito en el momento más oscuro de la historia, sigue de gente que para los que aman a Dios todo coopera para bien, como lo describe Pablo en Romanos capítulo 8. He dividido el texto en 3 partes esta mañana, del 1 al 8. Dios es el único que da vida. Del 9 al versículo 20, Dios es el único que escucha la oración. Y del 21 al 28, Dios es el único digno de nuestra dedicación total. Así que si tenéis el texto ya abierto, primero de Samuel capítulo 1, empezamos a leer los 2 versículos. Primero, había un hombre de Ramatim, de Zofim, de la región montañosa de Efraín, es decir, en el norte de la tierra, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Muchísimos detalles sobre su familia, era un hombre importante. Y tenía 2 mujeres. El nombre de la primera era Ana y el de la segunda, Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Nada más introducir las personas principales de la historia, de la narrativa de esta mañana, ya mete el problema. ¿Qué es el problema? 2 mujeres y una que no tiene hijos. Diciendo aquí que la primera era Ana, le da a entender que se casó con Ana primero y como no se quedó, pues para mantener su linaje y su familia tendría que casarse otra vez con Penina, quien a su vez tenía un montón de hijos. Ahora, ¿qué es el problema? Para Elcana, ahora no mucho. Para Ana sí. En aquel momento histórico, en esta cultura, habrían 2 motivos para desear, anhelar profundamente tener hijos e hijas. Motivo número 1. Una señal de estar dentro del orden bueno, la bendición de la creación según Génesis 1, donde dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra, formar parte y disfrutar de ese orden natural del mundo, ¿no? Sería el primer motivo. Y el segundo, en una cultura donde no había seguridad social, una pensión, jubilación, tus hijos eran tu jubilación, tu seguridad para el futuro. Ahora, te muere el marido antes, te quedas sin nadie. Un problema en aquel momento. Por eso vemos a lo largo de toda la Biblia el cuidado de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los 3 grupos más vulnerables de la sociedad, pues incluso las viudas que se quedaban sin familia no tenían a nadie que ayudar. Entonces Ana está sin esa seguridad para el futuro. Si seguimos leyendo, en el versículo 3, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo en aquel momento e incluso el arca del pacto. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Ojo con ese 2, lo menciona aquí, lo suelta en el capítulo 1, van a volver a aparecer en el segundo y van a tener un papel interesante. Ahora están aquí sirviendo delante del Señor en Silo, ¿no? En el versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival le provocaba amargamente para retarla, porque el Señor no le había dado hijos. Vemos claramente, el texto no está intentando esconder ningún detalle, que venía esa situación del Señor, porque no le había dado hijos. Dios es el único que da vida. Y además vemos la preocupación de Elcana en el versículo 7. Esto sucedía año tras año. Siempre que subía a la casa del Señor, la otra, Penina, la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces, la respuesta del marido. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy un mejor para ti que 10 hijos?
metí la pata un poco con esa respuesta, creo. Pero después de año tras año tras año, quizás con lágrimas, abrazos, ya está, cariño, seguimos intentando, ya llegará el día, ya no le queda otro, no tiene una respuesta buena. El Cano me parece el típico hombre pacífico que a lo mejor quiere evitar conflicto a toda costa. El texto no menciona nada de que siempre implicara en impedir ese insulto, esa burla por parte de Penina. Sigue con su rutina, año tras año tras año, subiendo a Silo. Y cuando ya no soporta más la molestia, quizá, que le supone esta situación de Ana, salta. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? No sé qué habría pensado Ana en ese momento. Lo que pasa es que no contesta. ¿No soy yo mejor? Está simplemente simplificando la situación, evitando un poco enfrentar la realidad del sufrimiento. Esa típica respuesta, pues no pasa nada, hermano. El sufrimiento es temporal. Estaré orando por ti si lo hago o no otra cosa. Un día estaremos todos con el Señor. ¿Está tu familiar X en un lugar mejor? Toda esa respuesta, quizás correcta. Pero muchas veces la respuesta correcta es silencio. Lo bueno de tener un entendimiento del mundo plenamente bíblico es que el sufrimiento sí tiene un propósito. Aunque a veces la respuesta es silencio. Es exactamente la respuesta que vemos que Ana contesta a él. Ninguna contestación. Dios es el único que da vida. Dios es el único que escucha la oración. Leemos en los versículos 9 al 10. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Parece que, como el texto menciona en el versículo 18 más tarde, que sí al final come, aquí menciona la comida de los demás. Ella se sienta ahí hasta el final de la comida, no se levanta, no contesta, está callada y entra en la presencia del Señor en el tabernáculo. Y no está hasta ese momento que empieza a pensar con claridad. Fijaros que en ese momento de sufrimiento, año tras año tras año, no fue hasta entrar en la presencia del Señor que las cosas empiezan a tener algo de sentido. Me recuerda del salmista en el Salmo 73, Asaf, que dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieran a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, porque Penina tiene un montón de hijos y yo ninguno, porque Penina está tan contenta, riéndose de mí constantemente y yo aquí callada. ¿Por qué pasa eso? Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Y el salmista continúa en el versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. Ana ahora, en el versículo 11, hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo le dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Volveremos a esta última frase más tarde, pero me pregunta a veces, ¿cuánto tiempo habrá esperado Ana para llegar a ese momento, para por fin arrodillarse delante del Señor y traer sus peticiones? Apretar los dientes, mantener los nervios, la cara neutra, valiente, estoica. Si fuera hoy en día, quizás habría visitado todos los médicos de fertilidad para buscar una solución, sino al psicólogo, la meditación, el pensamiento positivo, sino a volver a un insulto a Penina o cosas quizás más físicas por la pesada que era. Y todo eso antes de volver a buscar al Señor en oración. ¿Qué veis por aquí? Este monumento, encontrado en Egipto del milenio IV a.C., en un templo en la ciudad de Luxor, es un monumento fuera de un templo del dios Ptah. Y
los que adoraron ahí, pues, llevaron oídos, orejas, ¿no? Ilustrando que con ese Dios, ¿verdad?, sin ningún motivo histórico, tenían la confianza de que tenían una línea de conexión abierta con este Dios. La oreja, el oído, representaba que este Señor, ese Dios de minúscula, escuchaba cuando oraba. Y cuanto más nosotros, con todos los motivos históricos y evidencia que tenemos que un Señor intercediendo con nosotros a la derecha del Padre, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Claro, si yo estoy en una pelea de boxeo y no me tumba en la primera ronda, sigo, y a lo mejor me tumba otra vez en la segunda, sigo, y cuando llego al último asalto, entonces habréis superado todas las tribulaciones, por decirlo así, de la pelea. Ahora, si me quedo en el suelo en el primer asalto, no soy tentado en todo. Jesús, sin pecado, habrá pasado por todas las tentaciones que ni siquiera podemos imaginar, porque nosotros lo caemos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué espera tanto, Ana? ¿Por qué a lo mejor esperamos tanto nosotros en buscar al Señor en oración? Apocalipsis capítulo 3, escrito a la iglesia, Jesús dice: yo reprendo y disciplino a todo lo que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos acceso al trono de la gracia. No tenemos que seguir esforzándonos y luchándonos con los dientes apretados, sufriendo en silencio. Ábrele la puerta y descansa. Para el cristiano sí que está disponible siempre. ¿Por qué estamos esperando tanto? Y sobre todo estoy predicando a mí mismo. ¿Cómo manifiesto mi orgullo, mi autosuficiencia, cuando intento hacer todo por mi cuenta? Cuando finjo como si pudiera con todo, cuando prefiero sufrir en silencio, como un estoico, como si eso me ganara algún mérito. En vez de hacerle caso al Salvador, extendiéndome la mano, diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso sí, para el que no cree, ven al Salvador. No esperes más. Pero además, familia, hermanos en el Señor, cuando levantamos nuestra cruz cada día, en realidad encontraremos que su carga es ligera. El sufrimiento sí tiene un propósito en los planes soberanos de Dios, al menos llevarnos a la oración. Don Carson, en su libro Orando con Pablo, comparte esta historia de una pareja que iba conduciendo por la autovía, vía un coche, un Cadillac, que si sabéis algo de los Cadillacs, chupa la gasolina y te dura 5 kilómetros. Entonces ese hombre estaba parado al lado de la autovía y para ayudar al hombre a ver qué le pasaba, ¿no? Dice, pues mira, sabía que iba bajo de gasolina esa mañana, pero con toda la prisa tenía una reunión de trabajo y no me dio tiempo a echar la gasolina, sabiendo que debería. Entonces aquí estoy nervioso, así, un poco molesto. Y por casualidad, esa pareja tenía un galón de gasolina en el maletero, que son como 4 litros, y lo echaron al coche, ¿no? Y explicando, a los 2 kilómetros hay una gasolinera, allí te paras sin problema, te llega a tu reunión. Vale, se va, con toda la prisa. Y ahora, a los 10 kilómetros, ven al hombre parado al lado de autovía. ¿Sabéis qué ha pasado, no? No, ni se le ocurrió parar para la gasolina. No sé qué habrá dicho esa pareja. O te vas andando, no sé. No va a llegar a tu reunión, por toda la prisa. ¿Por qué? Porque no se echó el combustible
necesario. El combustible necesario para llegar a su reunión, que era tan importante para él, no paró. Que habría tardado 3 minutos en la gasolinera. Y somos un poco así, ¿no? De ir a un evento, a un día, a una etapa de la vida, con toda la prisa, sin pensar, sin parar a reflexionar, sin echarnos el combustible de la vida cristiana que sería la oración, como de una cosa a otra. Y como el hombre no tan listo al lado de la autovía, que paramos, porque tenemos que parar. Y no de sorpresa entonces, porque ya estamos muy cansados y muy quemados muchas veces. No debería ser una sorpresa del ministerio, del trabajo, de la responsabilidad familiar, de lo que sea, ¿no? No paramos para echar ese combustible necesario para la vida cristiana diaria. No de sorpresa que estamos cansados y quemados. Ana ahora dice, acuérdate de mí, Señor, dame un hijo, literalmente un simiente de varón. Esta expresión no comunica la idea de que Dios estuviera demasiado ocupado y se había olvidado mentalmente de ella, sino que ya era hora de acción. Es la misma expresión que Dios usa cuando veis su pueblo sufriendo en Egipto y dice, ahora cumplido el tiempo, voy y nombro a Moisés como líder para sacar mi pueblo de la esclavitud, ¿no? Se acordó de su pueblo. Como explica el comentarista, acordarse en la terminología religiosa de Israel y otras sociedades semíticas del noroeste se refería a tratamiento benévolo para un individuo o un grupo por un Dios, muchas veces, como en este caso, en respuesta a una petición concreta. Si antes mencioné los 2 motivos de buscar ansiosamente tener hijos en aquel día, en aquella cultura, por un lado, de disfrutar la bendición del orden natural, de la creación, que todos eran muy buenos, fructificar, multiplicar. Aquí vemos que el segundo, la seguridad en la jubilación, Ana lo renuncia, se rinde. Va a dedicar el hijo, que lleva años esperando, al servicio de Dios en el tabernáculo. Con esta frase de no pasará un navaja sobre su cabeza, que señalando un voto nazareno, como leemos en Números capítulo 6. Normalmente sería un voto voluntario, quizás durante 1 año, 2 años, algunos meses quizás, pero no para toda la vida, como el caso aquí. De hecho, después de esos primeros capítulos del libro, vemos que visita de vez en cuando al niño en el tabernáculo, pero nunca volvemos a ver a Ana en la vida de Samuel. Había cumplido con su palabra al final y dedica al niño al servicio de Dios. Su promesa suena al caso de Abraham cuando tiene que sacrificar a Isaac, si acordáis. Abraham y Sara ya súper mayores, imposible para tener un niño de forma natural, ¿no? No fue prometido a Ana que tendría otros hijos, aunque si leemos el siguiente capítulo, sí los tiene. E igual que el apóstol Pablo describe la fe de Abraham, dispuesto incluso a sacrificar al hijo al orden del Señor para probarlo, creyendo que aún así Dios volvería a dar su hijo de la muerte para cumplir su promesa que a través de este hijo saldrían reyes y naciones. En Romanos 4, Pablo describe la fe de ese Abraham diciendo que creó en esperanza contra esperanza. Esa frase tan curiosa de Romanos capítulo 4, versículo 18. Pues Ana creó en esperanza contra esperanza. En el versículo 12 empieza a interactuar con Elí. Dice, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba llevando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Tan angustiada estaba la mujer que ni siquiera puede hablar en voz alta. Cuando se alcanzan los límites, cuando uno se queda sin fuerza, es lo que tiene. No puede hacer más. Y nosotros, con un entendimiento más pleno del que disfrutaba Ana, en su momento podemos testificar que, como dice Romanos capítulo 8, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Seguimos leyendo el versículo 14. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y
aflicción. Beber, no. Pero derramar, sí. He derramado mi alma delante del Señor. ¿Qué suelo hacer? Ya no me queda nada. La iglesia de Redeemer en Nueva York ha desarrollado en los últimos años un catecismo que se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad. Y la pregunta número 38 se lee así. ¿Qué es la oración? La oración es derramar vuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Y así es. Ana está derramando su corazón, derramando su alma delante del Señor. Versículo 17. Respondió él y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le he hecho. Y él dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. ¿Había el Señor ya contestado su oración? No. ¿Tenía la promesa que algún día sí cumpliría su voto? No. Aún así, sale contento. Comió. Ya no estaba triste. ¿Cómo cambia la cosa, la oración? El mero hecho de ese buen deseo de Elí, el sacerdote, vale para algo, e incluso derramar su alma delante del Señor fue suficiente. ¿Cómo cambia la oración? La cosa. Principalmente la oración nos cambia a nosotros mismos. En el versículo 19 vuelve a su pueblo y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. El Señor se acordó de ella. Había llegado el momento de poner en efecto su amor pactual. Dios es el único que da vida. Dios es el único que escucha la oración, incluso es poderoso para contestarla. Y Dios es el único digno de nuestra dedicación total, digno de nuestra entrega total, como seguimos leyendo en el versículo 21. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Sigue con su rutina, ¿no? Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño se haya despertado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Claro, Ana no estaba dispuesta a ir hasta que pudiese cumplir con su palabra, por el bien de la salud de su hijo, que sería hasta los 3 años, normalmente un destete, y no quiere ir para volver con el niño, quiere cumplir su palabra, entonces prefiere no ir para que cuando al final vaya, cumpla su palabra y lo deje allí. Imaginaros, con 3 años, con el sacerdote, ¿no? Y el Cana contesta, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo haya desatado, solamente confirme el Señor su palabra. Y la mujer se quedó y creó a su hijo hasta que lo destetó. El Cana sigue con su rutina, sigue subiendo al cielo todos los años para adorar. Ve la importancia de la adoración de Yahvé en el liderazgo de su familia. Entiende que incluso aquí es un asunto serio no cumplir con un voto. Y aunque puede parecer que no está muy involucrado en el asunto del niño, quizá antes en su sufrimiento, el texto no lo menciona, el hombre, sabemos por el versículo 5, el hombre ama profundamente a Ana y sigue presente con ella, incluso en la dedicación, como leemos los verbos en plurales, en el versículo 25, sacrificaron y en el último versículo adoraron allí al Señor. Seguimos leyendo el versículo 24. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo, con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y él dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me ha concedido la petición que hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoraron allí al Señor. Ana recibe vida donde no había vida, para después dedicar esa vida al Señor.
Ana recibe vida donde no había vida para después volver a dedicar esa vida al Señor. Rinde la parte de la seguridad en su jubilación, se renuncia la parte de una familia numerosa para disfrutar algo de fama o peso en la sociedad, de confort. Le fue suficiente que el Señor le contestara. Aún así, como leemos en Efesios capítulo 1, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos según el poder que obre en nosotros de este. Ella termina recibiendo su propia familia después, en el siguiente capítulo. Ana cumple con su voto, creyendo en esperanza contra esperanza. Rinde todo. Lo deja todo en el altar. ¿Y no es verdad que Jesucristo no espera menos de sus seguidores? En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, leemos: también otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permite despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguna reservación. Te seguiré, Señor, pero primero... Te seguiré, Señor, pero primero déjame disfrutar algo de mi juventud. Te seguiré, Señor, pero tengo que estudiar, tengo que, no sé, estoy demasiado liado, como escuchamos la semana pasada, todos los motivos para no seguir a Cristo. Él dice: no eres apto para el reino de Dios. Sin ninguna duda, seguir a Cristo. Te seguiré, Señor, pero primero, lo que sea, ¿no? El capítulo 14. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El típico estilo hiperbólico de hacer un punto, ¿no? Comparado con el amor que tenemos hacia Cristo. Todas las demás relaciones que son buenas, y entendemos que a lo largo de toda la Biblia, la familia, los amigos, etc. Buenísima. Comparado con este amor que tenemos en Cristo, no debería valer nada, cero. Ninguna relación, ninguna amistad, comparado con la entrega a Cristo, ¿no? Y por último, en el capítulo 18, y Pedro dijo: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Hemos olvidado esta palabra del Señor? Hemos quizás intentado matizar o suavizarla tanto que se queden un poco sin efecto, ¿no? Debería chocar al leer este texto. Jesús, ¿qué nos está diciendo? Y el Señor no tenía ninguna obligación de proveer el hijo Samuel. En realidad, Él es suficiente. El salmo que mencioné al principio de la explicación, 73, termina así: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aún así, en el caso de Ana, multiplica su gracia y favor. Ana lo recibe muchas más veces en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús es suficiente. Conclusión y aplicación. Volviendo un poco al caso de Penina, el Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es una tontería, por mucho esfuerzo que dé, por mucha genealogía y linaje familiar que tengas, dice el académico Christopher White del Antiguo Testamento, por mucha genealogía y linaje familiar que tengas, ¿de dónde viene tu identidad verdadera? Por mucha herencia y propiedades, ¿de dónde viene tu seguridad? Por muy buenas notas que saques, por muy indefinido que sea tu contrato, por muy... ¿de dónde viene tu seguridad? Cuando una cosa como una pandemia mundial puede venir y arrastrar todo. ¿De dónde viene nuestra seguridad? En segundo lugar, ¿por qué esperamos tanto en llevar nuestra carga delante del Señor?
Me esfuerzo, lo puedo yo solo, sin ayuda. Qué triste cuando Él nos llama. Venid a mí, mi yugo es ligero. ¿Por qué esperamos tanto en arrepentirnos? También, en vez de apretar los dientes, en vez de seguir guardando nuestros pecados secretos para que la gente no los vea, en vez de seguir intentando arreglar la situación X, ¿por qué no acudimos a aquel cuya carga es ligera y no va a echar a nadie? Las apariencias, la opinión de los demás, el orgullo al final, es lo que es. Arrepintámonos. Acerquémonos hoy mismo, acerquémonos a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. En aquel momento tan oscuro, después de milenios esperando al Mesías, el Salvador ahí colgado en una cruz, parecía que todo se había perdido, que casi de esperanza quedaba. De romper el velón del templo, Dios proveyó el camino para entrar a su lugar santo. A través de la sangre de su Hijo. Y a los 3 días salió de la tumba para vivir para siempre y ofrecer la vida eterna a los que creen en Él. ¿Has experimentado esta nueva vida? Dedícala hoy de nuevo a Él. Llevemos nuestra cruz hoy, es decir, a morir a nosotros mismos. Todos nuestros afanes, planes, deseos, sueños, al altar de la voluntad del Señor. Y veremos lo ligero que es su yugo. Ese rey de toda la creación, ese rey entrando en la ciudad de Jerusalén como rey, no montado en un carro con su ejército, con toda la gloria, montado en un manso, de humilde corazón. Ana creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza de vida. Aún así, el Señor se lo concedió, y mucho más. Si estás sin Cristo esta mañana, todavía, como lo describe el apóstol Pablo, muerto en tus pecados y transgresiones, el Señor, por la sangre de su Hijo, te puede dar vida donde no había vida antes. El que habló toda la existencia por una palabra, crea vida donde no hay. Volvamos a dedicarle nuestro todo cuando todo parezca imposible, cuando ya no nos queda otro, que llegue ese momento más pronto que tarde, como quizás en el caso de Ana, y como ella, que creamos en esperanza contra esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto, de esa manera, muchas gracias por la guía, la luz que tú echas en nuestra vida a través de tu palabra diariamente, Señor. Gracias porque tú eres bueno y haces muchísimo más abundantemente que lo que podríamos esperar o entender. Tus planes son perfectos, tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a tener esa visión, ese entendimiento de ti como un buen Padre que escucha la oración, Señor, que te encanta escuchar a tus hijos clamar a ti y ponerse delante de ti, Señor, buscándote en oración. Señor, gracias por todo lo que nos ha mostrado en el amor de Cristo y lo que sigue mostrándonos en su intercesión, en Él como nuestro representante delante de ti, Señor, hasta el día de hoy. Es en su nombre oramos. Amén.
lucha que enfrentas en desesperanza cambió tu paz. Oh, de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te abandonará. Tienes su gozo y su gran tesoro en ti. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Serás fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que empezó la buena obra, nosotros la completará, ¿verdad? Tenemos esa promesa. Pues, como empezábamos esta mañana, aquel que confía en el Señor no será defraudado. Sí, pero es que la vida es más divertida, esto me daría el Señor un poco más, estas cosas más aburridas. Quizás en un principio parezca que satisfagan más otras cosas, pero esas pasiones, esos que deseamos, van a ir pidiéndonos más cada día hasta que terminen destruyéndonos. Pero el que confía en el Señor no será defraudado. Gracias, Ian, por tu mensaje. Damos gracias al Señor por la palabra. Y vamos a concluir con una oración. Vamos a pedir al Señor que su palabra quede ahí en nuestro corazón y nos bendiga. Y después Ian nos dará un anuncio para terminar. Padre, te damos las gracias una vez más por tu palabra, por el mensaje que hemos oído. Gracias, Señor, por tus promesas, porque podemos confiar en ti, Señor, la seguridad que tú nos das y la paz en nuestro corazón, y por la salvación, la justificación que recibimos en ti. Señor, líbranos de las tentaciones, del mal, del pecado, y ayúdanos a confiar cada día más en ti. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. La cámara también. No, solo quiero denunciar que al final vamos a intentar arrancar con las reuniones de oración al nivel de iglesia entera, ¿no? Sé que María Carmen está dirigiendo la de Zoom los miércoles a las 10, que también animar a todos a unirse. Y la idea sería aquí en la terraza de la iglesia cada primer sábado del mes a las 6 de la tarde, ¿vale? Para que no sea muchas horas y ni muchas veces al mes o lo que sea. Creo que es algo viable una vez al mes, el primer sábado. Entonces sería empezar, lo anuncio hoy porque sería el día 3 de abril. Todo lo que podáis a las 6 de la tarde del sábado, estaremos ahí arriba y simplemente 45 minutos o una hora orando al Señor, ¿no? Por varios motivos, al nivel de la iglesia, todo lo que la sociedad, el mundo, la pandemia, lo que sea, ¿no?
como he leído ahí del catecismo, confesión, alabanza, agradecimiento, intercesión, todo es la idea, ¿no? Entonces ese sábado a las 6, aquí a las 6, para empezar quizás a las 10, será aquí arriba, en esta casa. No sé si me he olvidado de algo. Bueno, que para los niños más pequeños de 7 años, la idea es que se queden con alguien en el cuarto de los juguetes, y los más mayores de 7, lo que habíamos pensado era que se pueden quedar en donde los sofás, se pueden traer juego de mesa o hacer algo ya como ellos solos, lo que creáis que, o sea, que como padres creáis que se pueden quedar ahí solos, por ejemplo, pues, no sé, pienso Alejandro, bueno, y los más grandes que se queden allí, y los más pequeños se quedarán con alguien en el otro cuarto. Y luego, si podéis confirmarme los que vaya a venir a mi teléfono, si no lo tenéis, me lo pedís, para saber un poco la persona con la que contamos, los niños que van a venir, para organizar todo esto, ¿vale? Y ya sé si tenía alguna pregunta. Si hay alguna duda. Bueno, gracias.